Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Les invito a que abran la palabra en el capítulo 3 del libro de los Hechos que hemos estado estudiando. Este pasaje que vamos a leer o que estamos leyendo o que que estamos leyendo anteriormente y la seguiremos estudiando, trae cierta longitud, hermanos. Pero como relata en nosotros o vemos en nosotros el comprender toda la totalidad de la palabra de Dios, y eso es lo que Dios nos lleva a que escudriñemos cada día la palabra. Lo vamos a leer, pero le voy a introducir brevemente, porque le da continuación a lo que vimos la semana anterior, donde vimos que Dios está efectuando el primer milagro apostólico, por así decirlo, narrado en el libro de los Hechos, y fue un hecho a través del apóstol Pedro. En un momento, cuando él y Juan iban al templo a la hora de la oración, a la hora novena, que representaba a las 3 de la tarde, ¿sí? Entonces, vemos que al ver toda esa situación que ellos estaban teniendo, cuando llegaron al templo se encontraron un paralítico que había nacido en esa condición, y esta persona le pide una limosna a Pedro y a Juan, pero Pedro responde en el versículo 6 de ahí de Hechos 3, donde está abriendo su Biblia. Dice, mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que te doy, o lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y la narración del texto dice que Pedro lo tomó y lo levantó, y que empezó a caminar y a saltar y a alabar a Dios, y que posteriormente el cojo, al ver que lo que le había ocurrido, se agarró fuerte de la mano y de los brazos de Pedro y de Juan, y era como que no los quería dejar ir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al soltarlos, a lo mejor él pudiera caer, ¿sí? Pero también se nos dice que el pueblo se enteró de lo que estaba ocurriendo y viene hacia donde están ellos, Pedro y Juan, y el pueblo se asombró y estaba, dice la Biblia, atónitos, viendo estos dos hombres que estaban haciendo, como si fueran, por así decirlo, de otro planeta, porque no habían visto ya por un tiempo algún tipo de milagro como este. Y es ahí donde quiero tomar el texto de hoy, en el versículo 12 al 26, y que vamos a leer en este momento. ¿Está listo, hermano? Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si fuera nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, porque también vuestros gobernadores lo han hecho. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que
habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois hijos de los profetas y del pacto de Dios, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo: Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Acabamos de leer ese texto y entenderás que el mensaje de hoy está como titulado La valentía de la predicación, ¿sí? La audacia, diríamos, el arrojo, el atrevimiento que el apóstol Pedro empieza a hablarles. Yo creo que Pedro fue todo eso, ¿no? Cuando predicó de esta manera, reconociendo a la audiencia, que era una audiencia hostil, ¿verdad? Cada vez que yo pienso que la iglesia primitiva se generó gran revolución en ella, pero de hecho en primera instancia era una audiencia, un pueblo que no quería nada de Jesucristo. De hecho, tendría que decir que que la revisión de este estudio del libro de los Hechos está haciendo de mucho bien a mi alma, hermanos. Cuando yo veo que en todos esos hombres no dejaron de amedrentarse por las situaciones, por la posición de en ese momento, cuando estos hombres verdaderamente fueron probados por circunstancias en medio de las cuales ninguno de nosotros ha sido probado hasta el día de hoy. Y cómo estos hombres supieron predicar la palabra de una manera que no comprometieron el evangelio de Jesucristo, sino al contrario, se afirmaron en él, lo proclamaron, decidieron. Entonces quisiera ver a lo largo de la exposición cosas que Pedro hizo y cosas que Pedro no hizo. Cosas que Pedro hizo y cosas que Pedro no hizo. En primer lugar, deja mostrarte cosas que Pedro no hizo. En primer lugar, él no rehusó tomar el más mínimo crédito, hermanos, por lo que había ocurrido en ese momento. Pedro pudo haber dicho: hermanos israelitas, lo que habéis visto se debe al hecho de que Juan y un servidor somos los sucesores juntos con otros apóstoles del Señor Jesucristo. Él no se hubiese atrevido a decir algo como eso. Pudo él haber dicho: lo que ustedes vieron es el fruto de haber sido personalmente entrenado por el Señor Jesucristo por 2 o 3 años, ¿verdad? Pero no lo hizo. Él pudo haber hecho referencia de decir: imagínate, yo fui el que caminó sobre el agua, ¿no? Junto al Señor, ¿sí? Lo que fue un milagro en sí mismo, pero Pedro tampoco no hizo nada de eso. Pudo haber mencionado otras cosas como su currículum, ¿verdad? De su vida con Jesucristo, su ministerio, como estuvo en el monte de la transfiguración y no solamente vi a Cristo transfigurado, vi también la gloria frente a mis ojos. Además también vimos también con Juan y Jacobo allí en la transfiguración el privilegio de ver a Moisés y a ver a Elías en el monte, ¿sí? Pudo haber dicho todo eso. Pues claro que esto no es nada. Pudo haber dicho también que se levante un cojo no es nada. Que se ha sanado a esta persona. Él pudo haber agregado muchas cosas. Cuando Jesús sudó gotas de sangre allí en el Getsemaní, y él pudo haber dicho: yo estaba allí con el Señor Jesús. O sea, para hacer alusión al milagro que estaba ocurriendo en ese momento. Pero Pedro no hizo nada de eso. Pedro estaba completamente consciente de lo que estaba pasando en ese momento. No tenía que ver nada con lo natural, ni con su vida, ni con su preparación, ni con su vida piadosa, ni con ninguna experiencia en el pasado, hermanos. Simplemente él abordó y dijo: con la gracia y la soberanía de Dios, que ha decidido visitar a este cojo con un milagro para la gloria de su nombre, ¿no?
Y vimos eso, hermanos, que Cristo está construyendo, la semana pasada, está construyendo su reputación de su nombre a lo largo del libro de los Hechos, de la misma manera que Dios lo hizo en el Antiguo Testamento, que construyó su reputación de su nombre, y vimos cómo Dios lo hizo eso, y cómo gente como Daniel, como José, como tantos, como Josué, decían: Dios, ¿qué vas a hacer por la reputación de tu nombre? Cristo estaba construyendo ahora la misma cosa, por así decirlo, y esa es la reacción del apóstol Pedro en el versículo 12 de Hechos 3. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si fuera por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? Y Pedro les dice que no tiene nada que ver con ese poder de piedad. Es Cristo quien lo ha hecho mediante el Espíritu Santo, y ciertamente Dios prepara los vasos en humildad y en piedad, pero al final de la historia, hermanos, no es la humildad ni la piedad del vaso, sino es la gracia de Dios y la soberanía de Dios que decide en ese momento sanar a este cojo, ¿sí? Dios obra a través de nosotros, no hay duda de eso. No podemos poner en duda lo que la palabra misma muestra. Lo increíble de nuestro Dios es que en su misericordia Él hace todas esas cosas a través de nosotros, y luego nos hace creer, o nos deja creer más bien, que nosotros las hicimos, ¿sí? Y ahí es donde luego a veces perdemos el piso, ¿no? Pero todo el tiempo esperando que nosotros tengamos la madurez, porque así lo tuvo con Pedro, la madurez para decir, no a nosotros como en su momento a lo mejor lo pudo haber dicho Pedro, Pablo y todos los profetas, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria a Dios, esperando esa madurez en cada uno de nosotros. Pedro obtuvo esa madurez y dijo: ¿por qué ustedes se maravillan de todo esto? Como si por nuestra piedad lo hubiéramos hecho este milagro. No, el que lo hizo fue Dios para su gloria. Por eso, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria, Dios. Pero Pedro también dejó bien claro lo que había aprendido del Señor, y ahora Pedro, habiendo dado la gloria pertinente a Dios, él estaba consciente de que la audiencia que él tenía enfrente era una audiencia judía, hermanos. Por tanto, él necesitaba conectar con la audiencia judía de una manera que no lo hubiera hecho jamás con los gentiles. Porque acuérdense que había los gentiles, los que eran de otras naciones, de otros pueblos, y los judíos, que era el pueblo de Dios. Entonces, él conocía bien su audiencia, y él pudo conectar su historia con lo que estaba pasando en ese momento del milagro. Y tú y yo necesitamos estar apercibidos de quién es nuestra audiencia para saber cuál es el punto de contacto y el conocimiento de dicha audiencia. Entonces, encontró el punto el apóstol Pedro del contacto con los judíos, porque en el primer siglo, si tú querías que alguna audiencia judía te prestara atención, tú tendrías que encontrar algún punto, por así decirlo, donde pararte, que tú tuvieras algo que ver o con la ley, o con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, todos ellos. Tenías que entender muy bien esto para captar la atención de tu audiencia. En este momento, Pedro conecta precisamente este milagro con su audiencia y les empieza a hablar en el versículo 13, y eso es lo que Pedro dice. El Dios de Abraham, o sea, ustedes conocen precisamente, ustedes judíos conocen a Abraham, conocen a Isaac y a Jacob, el Dios de nuestros padres. Y luego les empieza a decir: ha glorificado a Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. O sea, luego Pedro les empieza a dar con el palo, ¿verdad? Con el palo de su historia, ¿no? Para que ellos entendiesen qué es lo que estaba pasando. Pedro conecta el pasado con Jesús, y
Pero Pedro está tratando de ayudarles a entender, Jesús no es nuevo, no es un nuevo Dios que ustedes no conocen. Jesús no representa una nueva religión o que quieren reemplazar la anterior que ustedes tenían. No, Jesús y sus enseñanzas representan la culminación y el cumplimiento de la enseñanza de las Escrituras que ustedes oyeron desde que Dios eligió a Abraham, que le dijo, en ti serán benditas todas las naciones, de lo que le dijo a Isaac, de lo que le dijo a Jacob, de manera que el pueblo necesitaba entender que esta es una sola historia, que el Jesucristo que había sido glorificado por el Padre es el mismo que está representado en el Antiguo Testamento a través de Yahweh, ¿no? Con un solo Dios, una sola enseñanza en cierta medida, excepto que la enseñanza de Dios es progresiva con las cosas que van avanzando o iban avanzando y quedando más claramente cada día, hermanos, porque todo lo que los profetas en el Antiguo Testamento decían tenía cierta revelación, tenía cierto velo que no los dejaba ver a ellos quién era Jesucristo para ellos. Pedro ya había predicado un sermón apostólico anterior, como lo hemos predicado en 2 sesiones antes. Lo vimos en el día del Pentecostés y este es el segundo, esto es lo que estamos leyendo, es el segundo sermón apostólico y ambos sermones tienen similitudes y tienen diferencias, pero ambos están centrados en la persona de Jesucristo, ¿sí? Pedro no presenta a Jesús desconectado del pasado. Eso recuérdenlo siempre, hermanos. Pedro cuando predica, tampoco no lo hace con timidez en la presentación de Jesús para esta audiencia. Pedro los confrontó con la realidad de los hechos, lo que estaba pasando unos días antes, ¿sí? un mes y medio antes, lo que había pasado, con lo que está pasando ahora del cojo. Cada vez que un predicador, hermanos, predica la palabra de Dios de forma tímida, tratando de no ofender a su audiencia, de lo que Dios hizo por nosotros y cuánto pecado hay en nosotros, estaba avergonzando el evangelio. El predicador necesita ser osado, ciertamente como Pedro, ser atrevido, ser valiente, necesita presentar la palabra de Dios con la fuerza que el texto tenga en ese momento. Y lo que Pedro está haciendo ahora está reflejando la fuerza de la verdad que él ha recibido de parte de Dios. Acuérdense que también Pedro era un poco rudo, ¿verdad? Ahora, escucha cómo Pedro lo menciona en el versículo 13 de allí, de Hechos 3:13, en B, ¿no? 13b. Dice, a quien vosotros, o sea, luego, ¿verdad? Les empieza a dar, a quien vosotros negasteis delante de Pilato, cuando él había resultado ponerla en libertad. Lo que Pedro está diciendo es, ¿por qué lo hicieron ustedes? ¿Por qué lo hicieron? Ustedes se atrevieron a hacer todo esto, aunque Pilato ya había resuelto poner en libertad. Ustedes lo negaste delante de Pilato, lo entregaste a él para que fuera crucificado. Vean lo que dice ahora el versículo 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se diese un homicida en vez del Señor Jesucristo. Y él fue muy, muy directo, hermanos, ¿sí? Él no tenía pelos en la lengua, ¿verdad? Y quiere que esa audiencia entienda bien el mensaje. En el versículo 15 dice, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Esos son los hechos que Pedro comienza de una manera a puntualizar. Número 1, Dios Padre ha glorificado a su Hijo, ¿sí? Refiriéndose a Jesucristo en versículo 13. A este Hijo ustedes lo repudiaron, les dice, lo rechazaron, se lo entregaron a Pilato, y cuando Pilato quiso devolvérselos, ustedes prefirieron a un asesino antes que a este hombre justo, santo. Y cuando Jesús se quedó clavado allí ese viernes en esa cruz,
fue la última palabra del hombre. ¿Cuál fue la última palabra? Muere. Y ahí fue la última palabra del hombre. Pedro está tratando de describir a quienes ellos clavaron, al santo, al justo, al autor de la vida. Ustedes le dieron la muerte a quien da la vida, ¿sí? Pedro dice que Dios lo resucitó en el versículo 15, Dios lo resucitó de los muertos. La tarde del viernes en la cruz fue la última palabra del hombre, crucificalo. Y el domingo en la resurrección fue la última palabra de Dios. Tú lo mataste, yo lo resucito, y Dios triunfó en la cruz sobre ellos, sobre la muerte. Y Pedro dice en el versículo 15, nosotros somos testigos de esa resurrección. Y eso es parte de nuestra vida, de nuestra esencia, de nuestro evangelio, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A quien ustedes clavaron fue al santo, fue el autor de la vida. Fíjense que el centurión, el que estaba al pie de la cruz, hermanos, al final viendo cómo Jesús murió, viendo cómo habló, dice, verdaderamente este fue un hombre justo. Reconoció el centurión quién era él, el hombre justo. Uno de los demonios que Cristo expulsó en alguna ocasión en Marcos 1, 23 y 24, Marcos 1, 23 y 24, uno de esos demonios que Cristo expulsó, dice que había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. O sea, el centurión reconoció que era justo, pero ahora este demonio reconoce que Jesucristo es el Santo de Dios. ¿Cómo le llamó? El Santo de Dios. Esos son los calificativos que Pedro está usando en ese momento. Ustedes clavaron al santo, ustedes clavaron al justo. Si el centurión lo reconoció que era el justo, este demonio lo reconoció como si era el santo. Y luego Juan el evangelista dice el que en él, refiriéndose a Cristo, estaba la vida, en él estaba la vida. Ahora Pedro presenta ciertos calificativos para identificar a quién fue quien ellos tuvieron el atrevimiento de clavar en la cruz. Pedro enfatiza en estos versículos que estamos leyendo que de quién era la responsabilidad de haberlo clavado. Al mismo tiempo, Pedro presenta de quién es la responsabilidad del milagro. Primero les presenta quién es el que clavaron y después quién es el autor, no solamente de la vida, sino también la responsabilidad del milagro que estaba ocurriendo en ese momento. Y les deja muy claro a esta audiencia, porque resulta que el milagro que acaban de ver ustedes o de ocurrir, lo hizo la misma persona que ustedes clavaron en esa cruz. ¿Sí me doy a entender con esto, hermanos? Y después de que Pedro se encarga de presentar a Jesús de esa manera, entonces Pedro presenta, diríamos que la cima de su sermón, para después ir descendiendo a su sermón de todo esto. En el versículo 16, en la nueva traducción viviente, dice, por la fe en el nombre de Jesús, fíjense cómo es, por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era un lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Es lo que dice la nueva traducción viviente en el versículo 16 de Hechos 3. Así es que Pedro lo pudo haber dejado allí, hasta allí, ¿no? Y hubiera terminado perfectamente bien. Pero lo que él hace, antes de explicar quién es el responsable del milagro, él quiere que ellos entiendan que el responsable del milagro es a quien ellos clavaron, ¿sí? Pero él quiere identificar y definir y caracterizar, hermanos, a quién fue que ellos clavaron, al santo,
al justo, al autor de la vida, y ese es el mismo que Dios glorificó cuando ascendió a los cielos, ¿sí? Y es el que ahora está sentado a la diestra del Padre y que le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y en su nombre, que es un nombre que es sobre todo nombre, ¿sí? Y su nombre ha sido fortalecido, ha sido emblemático, ha sido empoderado, por así decirlo, con el mismo Dios, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para Dios, para gloria de Dios Padre. Eso es lo que Pedro está tratando de hacer. Está construyendo la reputación del nombre de Jesucristo. Ahora, ese nombre, por así decirlo, no solamente es el responsable de la sanidad, o sea, el Señor Jesucristo. Dice Pedro, también dice que por medio de ese nombre que viene la salvación. ¿En qué nombre? En el nombre del Señor Jesucristo. Por eso en el versículo 19 de Hechos 3:19 dice, así que como él sabía que era el autor de la sanidad, pero también él entendía que era el autor de la salvación, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es el autor de la vida, él también es el autor del milagro, pero también es el autor de la salvación, hermanos. Romanos 10, Pablo, aclarando esto, hablando de cómo la fe llega al hombre inconverso, dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y precisamente la palabra presenta a Cristo. La palabra de Dios es cristocéntrica. Y eso es lo que Pedro hace, presentar a Cristo. Nosotros predicamos en su nombre para dar a conocer su nombre, para la gloria de su nombre, para la expansión que lleva su nombre, para el reconocimiento de la autoridad de aquel que ha sido glorificado por el Padre, ¿sí? A quien Dios Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre de Jesús que nosotros predicamos. O sea, les deja súper clarísimo a esta audiencia quién es Jesús y levanta la reputación del nombre de Jesucristo. Jesús dijo claramente, el Espíritu va a venir, le dijo a Pedro y a todos los discípulos, y llegó el Pentecostés y dijo que cuando Él venga, va a tomar de lo mío, Jesús dijo, va a tomar el Espíritu de lo mío y me va a glorificar. Pedro no olvidó esa enseñanza en el aposento alto, hermanos. El Espíritu viene, Pedro, no salgas de allí hasta que venga. En Hechos 1:8, hasta que el poder descienda, recuerda que Él vino a tomar de lo mío y me va a glorificar. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer en ese momento Pedro? Del milagro, va a glorificar al Señor Jesucristo. No es por nosotros, no es por nuestro currículo, no es por nuestros antecedentes, sino es para la gloria de Dios. Por eso es por medio de la fe en su nombre, dijo así. La fe que salva tiene 3 componentes, hermanos. Aunque yo no sepa al momento de mi salvación esto, pero tiene 3 componentes. Por ejemplo, uno es la notita o la notitia, que es en latín, que tiene que ver con el conocimiento, ¿sí? Aunque yo no lo sepa a la hora de mi conversión, pero tiene esos 3 componentes. Hay conocimiento. Yo sé que Jesús vino a salvar al mundo del pecado. Cuando te empiezan a predicar, te empiezan a decir, Jesús vino a salvar al mundo del pecado. Tienes un conocimiento. Segundo punto, tiene que haber un asentir o ascensius en el latín, que tiene que ver con el asentir. Yo necesito asentir que Jesús derramó su sangre para perdón de los pecados. Decir, sí estoy de acuerdo. Jesús vino a salvar al mundo, ¿sí? Lo sé, lo tengo aquí en mi mente, en mi conocimiento, pero ahora yo confirmo, yo necesito confirmar que Jesús derramó, yo tengo que asentir, tengo que decir, sí, está bien, vino a dar perdón a los pecadores. Tal conocimiento de asentir, fíjense,
Tanto el conocimiento como el sentir, Satanás también lo sabe. Él sabe, Satanás, que Jesús vino a salvar al mundo. Satanás también asiente que vino para dar perdón a los pecados, de manera que hasta allí, teniendo estos dos componentes de las tres de la fe, no califico más para ser un demonio yo también, ¿no? Por así decirlo, decía así R.C. Sproul. No calificamos más para esto. Pero yo necesito tener el tercer elemento. Y el tercer elemento es fiducia, que es confianza en la persona de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo necesito tener el tercer componente para pasar de un demonio a un santo de Dios, que es confianza en la persona de Jesús. Ese es el tercer elemento. ¿Sí? Y ese es el tercer elemento que no tiene ni Satanás confianza en Jesús, ni tiene confianza los demonios en Jesús, ¿sí? Y ese es el elemento que nos hace la diferencia, ¿sí? El que yo tengo el conocimiento, el que yo asienta, pero ahora yo tengo la confianza, ¿sí? Y eso es lo que los incrédulos no tienen tampoco, hermanos, la confianza. Pero ¿qué es lo que me salva a mí? ¿Qué es lo que me salva a mí? Mi conocimiento no me salva. El decir, sí, yo sé que veniste para perdón de los pecados, no me salva. ¿Qué es lo que me salva? Es la confianza en la persona de Jesús. Esa es la gran diferencia que tenemos nosotros. Chequen esto, hermanos. Lo que les estoy diciendo, la doctrina, la enseñanza, no me salva. La doctrina me informa. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de esto? La doctrina me informa, me trae conocimiento, ciertamente sí produce en mí la fe, pero lo que me salva en realidad es Jesús. Jesús, ese es el que me salva. Cuando yo pongo mi confianza en Él. Ahora nota cómo este milagro y este sermón ocurren. Pedro y Juan no andaban en una campaña de sanación, como hoy se hace y se anuncia. Y eso no existió en el contexto de la iglesia primitiva. ¿Campaña de sanación? Yo creo que si le hubieran dicho, hay una campaña, ¿qué es eso, campaña de sanación? ¿No? Ellos iban al templo a la hora de la oración y con toda probabilidad es donde iban a encontrar más gente y dada a la actividad evangelística que en ese momento tenían ellos, iban a predicar a ese grupo de gente, también iban a orar, pero iban a aprovechar que esa gente se estaba aglomerando en ese día de la oración para predicarles. Y en ese contexto de ir a predicar, resulta que Dios decidió. ¿Quién decidió? Dios decidió dar sanación a este cojo. Y también salvación, por así decirlo. Inmediatamente después se produce una predicación, un sermón allí. Lo que nosotros vemos en el libro de los Hechos es que Dios está haciendo señales y prodigios, si se dan cuenta, para autentificar, como hemos dicho, el mensaje y el mensajero. Y es lo que está ocurriendo en ese momento. Si hoy escuchamos como estas frases, no sé si ustedes lo han escuchado, yo creo que sí, tal día habrá un día de milagros. Eso es tan antibíblico, hermanos, como cualquier otra cosa. Ven y no te quedes sin tu milagro. ¿Lo han escuchado eso? Ven que Jesús te va a sanar el día de hoy. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Cómo es posible que uno pueda preprogramar a Dios, hermanos? Estas intervenciones de Dios ocurrían de manera inesperada. Pedro no sabía que iba a pasar eso. Cuando él se levantó e iba al templo, no tenía la menor idea de que ese cojo se iba a levantar. Eso es una decisión soberana del cielo en el momento que Dios lo determine. Ayer veía un video sobre un personaje que impone las manos y empieza la gente a moverse así desesperadamente y según que el Espíritu Santo viene allí.
Lo hizo a nivel televisión en su país, ¿no? Y yo estaba pensando y meditando sobre esto. ¿Cómo es posible que tú le ordenes a Dios? Espíritu Santo, ven y desciende sobre ellos. Ahorita. 1, 2, 3. No podemos hacer eso. No hay campañas de sanación en la historia de la iglesia primitiva, hermanos. Nuestro Dios no es programable. Si tú no sabías eso, o conoces a alguien que no lo sabe, o conoces a alguien que hace ese tipo de programaciones de milagros, diles, Dios no es programable. Lo que pasa ciertamente es que la gente se llega a envolver emocionalmente y piensa que es el Espíritu Santo. No, es su pura carne que quiere movilizarse, que quiere someterse a las cuestiones psicológicas que le están induciendo. Hoy el énfasis de muchos ministros no está en la preparación o en la presentación del evangelio, hermanos, sino está en el ofrecimiento de un milagro. Y eso atrae a gente, pero ¿sabes qué? A gente con comezón de oír, pero eso no le complace a Dios, hermanos. Qué padre es que te digan en un mensaje, Dios mañana compra el cachito o el huerfanito, no sé cómo le llaman, el cachito de lotería, y te vas a sacar un gran premio. Oh, qué padre es escuchar eso. Qué padre es escuchar mañana cuando te levantes, te van a llamar por teléfono y te van a decir, ¿sabe qué? Se ha ganado un auto. Ay, qué padre escuchar eso. Esas personas están con comezón de oír, como dice la palabra de Dios. ¿Sí? Pero eso no le complace a Dios. Así es que Pedro trata de explicar a su audiencia lo que ocasionó que ellos rechazaran a Cristo. Pedro no excusa la atrocidad que ellos cometieron. Se los explicó y ustedes clavaron a un hombre santo, justo, al autor de la vida, a quien Dios había glorificado. Pero él quiere que ellos entiendan, por así decirlo, teológicamente, si tú quieres, espiritualmente también, qué fue lo que pasó. En el versículo 17 de Hechos 3. Dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. ¿Por qué lo hicieron, hermanos? Por ignorancia. Y una de las partes del ejercicio del Antiguo Testamento dice que por ignorancia el pueblo pereció también. O sea, pero déjenme decirles un poquito más sobre esto. Lo clavaron por ser ignorantes. Tú puedes ver eso en diferentes porciones de la Biblia. Pablo les escribe a los corintios y les dice exactamente lo mismo con otras palabras en 1 Corintios 2:8. Pablo está hablando en 1 Corintios 2:8, está hablando de una sabiduría que no es humana, es una sabiduría de Dios celestial, eterna. ¿Qué es la sabiduría de Dios? Les dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Está hablando de esa sabiduría. ¿Carentes de qué? De una ignorancia, carentes de un conocimiento, pero no un conocimiento natural, no un conocimiento de esta tierra, sino un conocimiento de Dios, porque ustedes han crucificado al Señor de gloria. Los gobernantes de ese siglo, como Pilatos, en ese momento Herodes, el pueblo condenaron y clavaron a Jesús, hermanos. Y entonces les habla Pedro y dice que por ignorancia, ¿sí? Porque ustedes no sabían, que ninguno de ellos entendió en ese momento. Si lo hubieran entendido a quién estaban clavando o a quién querían clavar, no lo hubieran hecho. Incluso cuando Jesús mismo está crucificado o está siendo crucificado, le dice al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? O sea, estaban siendo ignorantes, ¿sí? Ellos no saben que han clavado a Dios encarnado y ahora Jesucristo expresa, perdónales porque no saben lo que hacen. O sea, en el punto de vista físico,
Sabían que clavaban a un hombre, ciertamente. En el aspecto espiritual, ellos no tenían la menor idea de qué es lo que estaban haciendo, de a quién estaban clavando en realidad. Eso es lo que Pablo les explica en 1 Corintios 2:14 también a los corintios, ¿sí? Aquí hay cosas que en el cielo entienden y que ustedes en la tierra no entienden. 1 Corintios 2, versículo 14. Dice, hablando precisamente de esas cosas, de esas diferencias, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pablo no dice que son cosas difíciles de entender, él dice que no las pueden entender, porque se disciernen espiritualmente. Entonces, si yo soy un incrédulo, entonces estoy sentado escuchando el mensaje y no tengo el espíritu, yo no puedo entender el contenido espiritual detrás de lo que me están enseñando. Yo puedo entender gramaticalmente la sintaxis, ¿sí? Lo que no puedo entender es que Jesús, aquel clavado, es Dios hecho hombre. Eso es lo que yo no puedo entender. Y que es lo que yo tengo nada más puro conocimiento y puro asentir, pero no tengo la confianza, ¿sí? Y que vemos ahí que Dios derramó su sangre para el perdón de pecados, y dice Pablo, para el incrédulo, esto es locura. O sea, esto es necedad para el incrédulo. No perciben, no entienden lo que Dios está tratando de hacer. Sí me están escuchando, pero no disciernen, porque esto se discierne con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, porque son cosas celestiales. Y Pedro dice, pero ustedes lo clavaron, cuando lo hicieron por ignorancia, pero ¿qué creen? Que la ignorancia no me exonera de la culpa. Así es que ustedes son culpables. Ya me lo imagino Pedro allí asediándolos a ellos. Y nosotros podemos ver la misma porción en un momento más adelante, ¿no? Ahora, cuando yo escucho el evangelio, como en esta ocasión a través de una historia, como lo estamos haciendo en esta mañana, pero el evangelio se está explicando qué fue lo que significó la crucifixión de Cristo y su resurrección. Cuando yo escucho el evangelio, eso aumenta mi responsabilidad. Ahora yo no puedo reclamar tanta ignorancia como aquel que nunca ha escuchado el evangelio, como ni Pedro tampoco reclamó tanta ignorancia, porque ustedes son hijos de los profetas. Ustedes son descendientes de los profetas. Y ustedes sabían perfectamente de esto. Así es que ustedes no son tan inocentes. Lo hicieron por ignorancia, pero ustedes son culpables. También Pedro les ayuda a entender que desde el Antiguo Testamento ya se les había hablado de esto, y por lo tanto no eran tan ignorantes, hermanos. Versículo 18 de capítulo 3, 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. De manera que hay ignorancia porque todavía tienen el velo, por así decirlo, espiritualmente. No tenían ignorancia por el conocimiento ni por asentir, sino tenían la ignorancia por la fe o porque el velo todavía está en sus vidas, y Dios no ha levantado ese velo. Y también dice Pablo a los corintios que hasta el día de hoy tenían el velo, pero eso no es falta de revelación de la palabra de Dios, sino es falta de que ustedes no han entregado su vida a Cristo. ¿Por qué? Porque desde Isaías, hermanos, 52, 53, habla de la crucifixión de Cristo en detalle y de su propósito por el cual Él viene al mundo y tendría que padecer su Cristo. Y ese es un ejemplo con tan solo un profeta nada más. Como hemos dicho, que la realidad de todo evento tiene dos lecturas, hermanos. Una lectura terrenal y una lectura celestial. La lectura terrenal
es como las cosas que lucen aquí abajo, como lo que le está pasando a usted, cómo está llevando su vida a usted, pero la lectura celestial es como las cosas lucen desde arriba, hermanos. Entonces, desde el punto de vista terrenal, desde el punto de vista humano, clavaron a un hombre acusado de delito, que se buscaron falsos testigos para acusarlo, al único hombre veraz en todo el universo, termina clavado, ayudado por falsos testigos, y ese es el caso de la crucifixión. Ahora, pero en el punto de vista de los cielos, en el punto de vista eterno, celestial, ellos no podían entender qué es lo que habían hecho, pero fueron culpables de haberlo entregado. Entonces, otra vez hay dos lecturas. Por un lado terrenal, ellos fueron los culpables, pero desde arriba escucha lo que Pedro dice para que ellos entiendan que esto no le tomó a Dios por sorpresa en el versículo 18 de Hechos 3:18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Allí están las dos lecturas otra vez. Dios anuncia, tú eres culpable, pero también Dios anuncia y Él sabe lo que va a pasar, pero tú eres culpable. Yo sé lo que va a pasar, pero tú eres culpable. Tú vas a ser el instrumento de esta maldad, pero yo estoy acá arriba orquestando todo lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo. Pedro les ayuda a ver estas dos lecturas. Yo creo que a nosotros nos ayudaría en gran manera, hermanos, cuando leamos la palabra de Dios, cuando estudiemos la palabra, si podemos ver o identificar esas dos lecturas con frecuencia, lo terrenal y lo espiritual. Tratemos de hacer esos ensayos, ¿sí? Tratemos de que podamos ver esas dos lecturas siempre cuando estamos leyendo la palabra de Dios, porque todo va relacionado con lo que Dios está estableciendo y con lo que está transcurriendo alrededor de la historia de la humanidad. Pedro los confronta con la realidad de su pecado y al mismo tiempo Pedro les habla de las bendiciones del arrepentimiento. Y lo bueno que hace Pedro en este sermón es que él presenta las malas nuevas, pero también presenta las buenas nuevas. Él les dice, ustedes son culpables, las malas nuevas, pero también les empieza a decir, dada la culpabilidad que ustedes tienen, versículo 19, así que les da las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados de vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Sí vio cómo les da Pedro las malas nuevas y las buenas nuevas? ¿Sí? Nota cómo Pedro no tuvo miedo de llamar a la gente al arrepentimiento y a la conversión, hermanos. Pedro no les dice, mira, ustedes deberían invitar a Cristo a su corazón. Cristo no, hasta cierto punto, Él es dueño de todo lo que existe. Tu problema es falta de arrepentimiento. Y Pedro los invita a arrepentirse y a la conversión. Él no se amedrentó en decirles, ustedes necesitan buscar el perdón bajo un arrepentimiento previo. Si ustedes no se arrepienten, no tendrán perdón y no tendrán vida eterna y están en condenación eterna. Y aquí hay dos palabras en las cuales el predicador de hoy en día ocultan. Por ejemplo, ocultan el pecado y ocultan el arrepentimiento. Entonces Pedro dice, necesitan arrepentirse. De igual necesitamos entender algunas cosas del arrepentimiento. En el arrepentimiento también hay dos lecturas, hermanos. Uno, el arrepentimiento es un regalo de Dios. Si Dios no regala el arrepentimiento, no hay arrepentimiento. ¿Saben qué hay? Remordimiento. Cuando Dios no regala el arrepentimiento en nuestras vidas, no hay arrepentimiento. Hay puro remordimiento. Ay, me siento mal, pero sigo haciendo lo malo. Ay, me siento culpable, pero sigo haciendo esa culpabilidad.
Y por otro lado, las dos lecturas, ya les di una lectura, la lectura que es un regalo de Dios, pero la segunda lectura del arrepentimiento precisamente es la respuesta de mi corazón al ministerio de la convicción del Espíritu Santo. El arrepentimiento es un regalo de Dios de arriba, y en el punto de vista terrenal, es una respuesta que yo doy a la convicción que el Espíritu Santo trae sobre mi corazón, hermanos. ¿Sí me doy a entender con esto? De que no puedo arrepentirme a menos que Dios no me regale el arrepentimiento, para que sea un arrepentimiento y mi corazón responda en virtud de lo que Dios ha hecho en mi vida y traiga arrepentimiento y convicción del Espíritu Santo sobre mi corazón. ¿Ya vieron las dos lecturas que hay? Si no está el regalo de Dios en el arrepentimiento, no hay arrepentimiento o hay puro remordimiento. Y les voy a decir algo como un predicador dijo, y el infierno está lleno de personas con remordimiento. Y ese arrepentimiento puede ser real o puede ser ficticio, hermano. Y el apóstol Pablo habla de esos dos arrepentimientos, caracterizado por dos tipos de tristezas distintas. Una tristeza que viene de Dios, que es la que te lleva al arrepentimiento, y una tristeza que viene del mundo, que me lleva a la muerte. Escucha cómo lo dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 7, 8 al 10. 2 de Corintios capítulo 7, del 8 a 10. Las voy a leer en palabra de Dios para todos. Escucha cómo se los dice a los corintios. Eso es lo bueno de la palabra, que explica la misma palabra, ¿sí? 2 de Corintios 7, 8 al 10, palabra de Dios para todos, dice, aunque les haya causado tristeza con mi carta, se los decía a ellos, no me arrepiento de haberla escrito, y aunque me arrepintiera, ahora me doy cuenta de que esa tristeza fue pasajera. Ahora me siento muy feliz por no haberles causado tristeza, sino porque esa tristeza los hizo cambiar y volverse a Dios. Ustedes recibieron esa tristeza tal como Dios quería, sin sufrir ningún daño por causa de nuestra. La tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón. Fíjense, la tristeza que que viene de Dios es la que produce un cambio al corazón y de vida, hermanos. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza del mundo, o sea, el remordimiento, lleva a la muerte. ¿Sí me entendieron? Está muy claro, ¿no? Lo quise ver en esto porque es más claro aquí, en palabra de Dios para todos. La tristeza del mundo es lo que produce un cierto amargo a las consecuencias. ¿Por qué no haces eso? No, porque si no me va a ir mal, pero porque no quiere sufrir. Pero no es porque quiere, no lo evita de hacer por amor, porque está ofendiendo el nombre de Cristo, sino porque no quiere sufrir. Así es que la tristeza que produce el mundo no me lleva a ciertos cambios de conducta, es decir, ciertas cosas, a confesar ciertas cosas, y eso me lleva nada más a la muerte, como dice el apóstol Pablo, porque en realidad se queda corto del verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no mide lo que necesita confesar, no mide, sino que busca, sino que se quede, que nada se quede confesado. El verdadero arrepentimiento trae el gozo a la vida de la persona. El verdadero arrepentimiento cuesta, hermanos. El remordimiento no cuesta. Por eso queda a la mitad y confieso nada más lo que yo quiero confesar y lo demás lo sigo ocultando. Lo demás no lo quiero seguir haciendo, ¿sí? Así es que debo de confesar todos mis pecados para que pueda surgir un arrepentimiento verdadero. Quiero cambio, entonces tengo que ser totalmente transparente delante de Dios.
Como decía David, David decía, hasta el pecado más oculto, hasta el que yo no tenga conciencia de eso, también perdóname, Dios. Cuando yo me arrepiento, es como que las cosas quedan terminadas. Si me toca perdonar, eso hago. No vuelvo a traer a memoria eso. Si me toca pedir perdón, pido perdón y no traigo ya jamás eso. Cuando el hijo pródigo viene al padre, ubica en la historia del hijo pródigo, él no calculó hasta dónde él realmente tenía que pedirle perdón al padre para que el padre lo recibiera. ¿Se acuerdan de eso que él dijo? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de llamarme tu hijo. Trátame como un jornalero. Ni siquiera merezco tu apellido. Ese es un arrepentimiento verdadero. En el hijo pródigo no hay remordimiento. Lo que sí hay en el hijo pródigo es arrepentimiento genuino, hermanos. El arrepentimiento que viene de Dios, ¿sí? Porque es lo que les decía yo, que es un regalo de Dios el arrepentimiento, experimenta dolor, no mal sabor, dolor, porque has violado el estándar de Dios, porque he manchado su nombre, porque he dañado a otros, porque ahora hay consecuencias que se están cosechando a través de mi pecado contra Dios. Pedro los llama al arrepentimiento y a la confesión de sus pecados para que sean borrados y vengan tiempos de refrigerio de parte de Dios. Pedro no solamente les habla de pecados borrados, vía arrepentimiento, lógicamente, sino que les habla de la bendición que resulta al confesar esos pecados. ¿Para qué? Para que vengan tiempos de refrigerio de parte de Dios. 19 y 20 de Hechos 3, 19 y 20. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Aquí hay una alusión tan esencial, algo que está en un futuro. O sea, aquí les habla de la segunda venida del Señor Jesucristo, porque Él ya había venido, si se dan cuenta, ¿no? Dice, y Él envía a Jesucristo. Hacía 1 mes y medio que se había ido el Señor Jesucristo, 2 meses se había ido el Señor Jesucristo. Y entonces ahora resulta que les habla para que envíe al Señor Jesús. Otra vez, sí, porque les habla de su segunda venida de Jesucristo. Miren, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, ellos pensaban que en su tiempo el Señor iba a regresar. Y ya han pasado 2000 años y no ha regresado. Porque ya les expliqué también eso, ¿no? Que para un día, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Nosotros no sabemos cuándo regresa, pero ellos tenían esa convicción, tenían esa claridad en sus pensamientos de que el Señor vendría en esos tiempos. No vino y no ha venido. Y tal vez yo muera y no vendrá, pero vendrá porque Él así lo ha prometido. No sabemos cuándo, por eso nosotros tenemos que prepararnos, que debemos estar listos como las 10 vírgenes prudentes, ¿no? Que ciertamente llenaron sus aljabas, sus vasijas de aceite, que es la llenura del Espíritu Santo, y que ciertamente como las otras que no la llenaron también se durmieron, ¿verdad? También se durmieron. Pero llegó un momento que después les voy a explicar esa historia. Llegó un momento que alguien gritó, ya estaban dormidas ambas vírgenes, las prudentes y las insensatas. Y alguien gritó, viene el esposo, ¿no? Viene el esposo, gritaron. Y entonces ellas se despertaron de repente y las que tenían las vasijas llenas fueron las que acudieron a la boda. Las otras que no tenían sus vasijas llenas dijeron, denme de tu aceite. Pero ¿cómo te voy a dar de mi aceite? Es como si dijeran hoy, dame de tu fe. Pues ¿cómo te doy de mi fe? Pero ¿saben que hay muchos apostolobos que te ungen, te ponen la mano en la frente y dicen, recibe mi fe? Eso es antibíblico totalmente.
Les cuento la historia, el porqué de eso de las vírgenes. En la antigüedad, cuando un hombre se quería casar, él decidía, me voy a casar, ¿no? Pero las vírgenes no sabían ¿cómo se llama? Nomás sabían que alguien se quería casar, entonces ellas se tenían que preparar y tenían que salir al encuentro. Pero en la antigüedad se dice que entonces había como un corredor, que el que entraba sobre el pueblo, entraba el hombre que se quería casar con todas sus vestiduras muy bien puestas, y entonces el corredor veía que él venía el que se iba a casar. Entonces el corredor empezaba a correr fuerte, fuerte, fuerte en el pueblo y decía, el novio viene. Entonces las vírgenes tenían que salir corriendo para que las escogiera el hombre que se quería casar. Entonces, en ese momento, cuando Jesús da esta información en esta parábola de las 10 vírgenes prudentes, los oyentes, su audiencia, sabían perfectamente de qué se trataba esa parábola. Sabían perfectamente de qué se trataba. Entonces, cuando les dice, entonces corriendo, él decía, el novio viene, corría él, ¿no? Entonces las vírgenes prudentes se levantaron y dijeron, estamos listas con nuestra lámpara encendida, porque en aquel tiempo no había luz. Entonces ellas salían con su lámpara encendida y entonces las podía ver perfectamente el novio y podían el novio elegir o llevárselas, ¿no? Pero las insensatas, ¿cómo iban a alumbrar sus caras? ¿Cómo iban a alumbrarse el camino si sus lámparas no tenían aceite para ser encendidas en el camino? Es una alusión, es una parábola que perfectamente lo entendió la audiencia en ese momento cuando Jesús está hablando sobre esto. Regresemos a esto, a lo que estamos leyendo. Si no, me voy más de corrido. Entonces, aquí hay una alusión sobre la segunda venida. Y en Romanos, el apóstol Pablo, en Romanos 11, 25, 26, habla de esto, de que había un arrepentimiento a nivel nacional. ¿Por qué? Precisamente por la segunda venida. Romanos 11, 25, 26. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido de Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Aquí está hablando sobre una profecía que había sucedido anteriormente, pero que vendría de Sión el libertador. O sea, ¿para qué? Para apartar de Jacob la impiedad. Está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. Aquí profetiza un arrepentimiento de Israel antes de la venida del Señor Jesús. Y esta alusión estaba naciendo en ese momento también. Y sabemos que su audiencia de Pedro es judía y por tanto los judíos entendían perfectamente todo esto, por cultural, si tú quieres llamarlo así, por su historia, ¿no? Sabían perfectamente. Ahora vamos al versículo 21 de Hechos 3, Hechos 3, 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Pedro empieza a mostrarles de qué manera tan clara Dios habló en el pasado. Ustedes, si no saben, que no es por cuestión de conocimiento, sino porque no entienden, porque está velado, está puesto el velo sobre sus ojos y no entienden, pero Dios habló muy claro en el pasado. Versículo 22 y 23 de Hechos 3. Porque Moisés dijo a los padres, ¿a qué padres en ese tiempo? El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos. ¿A quién se estaba refiriendo? A Jesucristo. Como a él en ese momento lo había levantado, ahora iba a levantar al Señor Jesucristo en los postreros tiempos, ¿no?
dice, pero les da una ordenanza, les dice, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, hablando del Señor Jesucristo, será desarraigada del pueblo. ¿Sí? Dios anunció por medio de Moisés a quien ellos veneraban, o sea, el pueblo de Israel veneraba a Moisés, que llegaría el día cuando Dios iba a levantar un profeta como Moisés, porque sería un profeta especial, porque si el pueblo no prestaba atención a este profeta, esa persona sería totalmente destruida entre el pueblo. Y Moisés sacó al pueblo de Egipto, hermanos, vean esta enseñanza. Dios sacó al pueblo de Egipto. Jesús nos saca de nuestra condición de esclavitud del pecado. Moisés sacó al pueblo a la tierra prometida. Jesús nos lleva a la verdadera tierra prometida. Moisés literalmente le dio redención de la esclavitud del pecado, del pueblo, ¿no? Jesús nos da redención de la esclavitud espiritual del pecado a nosotros y nos lleva a una libertad tal como Moisés estaba haciendo. Ahora Jesucristo nos lleva. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida en espera del verdadero Moisés, que sí entraría a la tierra prometida. Es más, descendería de la tierra prometida para levantarse otra vez a la tierra prometida, para llevar a los suyos a la tierra prometida, así como Moisés. Pero por causa del pecado del pueblo de Israel, por lo menos una generación, o sea, no pudo entrar a la tierra prometida por su escasez de madurez, por no entender los tiempos de Dios, por ser tan rebeldes contra Dios. Y Moisés lo dijo muy claramente, usted lo puede buscar después en Deuteronomio capítulo 18, 18 y 19. Allí está declarado lo que les habla Moisés al pueblo de Israel respecto a este profeta que vendría después de él, a este oír. Y eso es justamente lo que Pedro está diciendo, pero se está refiriéndose a este pasaje de Deuteronomio que les dije, diciéndoles, este Jesús a quien vosotros crucificasteis, ese es el que Dios levantó, ese es el quien Dios puso palabras en él, tal como Jesús testificó que él solamente hablaba lo que el Padre le había dado que hablase. Dice, no hablo de mi propia carne, Pablo también lo dice, pero no fue el único que habló. En el versículo 24 de Hechos 3, 24, no es el único, refiriéndose como profeta a Moisés, que es el que habló, sino dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Fíjense, en el Antiguo Testamento apuntaba hacia Cristo. En el Nuevo Testamento entero gira alrededor de Cristo. La Biblia entonces diríamos que es cristocéntrica. Israel debió ser el pueblo más bendecido porque ellos recibieron a todos los profetas, ellos recibieron a todos los enviados, ellos recibieron a Dios encarnado, a Jesucristo, a ellos fue enviado el Hijo de Dios, a las ovejas perdidas de Israel, como lo mencionó, ¿verdad? Y eso es lo que está haciendo Pedro, trayendo a colación el versículo 25 de Hechos 3, 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo, Abraham, 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 en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso es lo que Pedro les está diciendo, hermanos. Amados, en primer lugar, ustedes son la primera audiencia de Dios. A ustedes vino el evangelio, ¿verdad? Ustedes son los hijos de los profetas, ustedes son los descendientes. Ustedes debían ser los primeros en reconocer esto, lo que Dios estaba haciendo. Pero a causa de su rebeldía, a causa de su necedad, a causa del velo que no se ha quitado de ustedes, entonces ustedes crucificaron a Jesucristo. Aunque ya estaba dispuesto Pilato a soltarlo, ustedes prefirieron a un homicida que antes al justo, al santo, al Hijo de Dios, al que da vida eterna.
Pedro les está diciendo todo esto. Dios envía a su hijo, ustedes lo clavaron. Bueno, él lo vuelve a enviar para que los bendiga a fin de que cada uno se convierta de sus maldades, sus pecados. Y Dios, con todo esto, hermanos, muestra su paciencia. ¿Sí o no, hermanos? Muestra su paciencia. Así comenzó el sermón en el evangelio. El evangelio es poder de Dios, dice, para salvación. Pero ¿qué dice? A los judíos primeramente. Fíjense cómo a ellos primero, a esos que le estaba predicando Pedro, para esos primeros llegó el evangelio. ¿Sí? Porque dice, precisamente dice, es poder de Dios para salvación el evangelio. A los judíos primeramente y luego a todo aquel que crea en él, o sea, a nosotros los gentiles, ¿verdad? ¿Cómo podemos responder a el pueblo de Dios hoy en día todo esto del sermón de Pedro? El pueblo de Dios quiere muchas veces escuchar la predicación de la palabra y no obedece a la palabra que está siendo escuchada. No obedece. Es más, ahorita a lo mejor sus mentes están divagando en otras cosas, ¿no? Por eso luego a veces es bueno anotar porque estás teniendo relación con lo que escuchas, con lo que tu mente, tus oídos están escuchando, con lo que tu mente está escribiendo. O sea, hay relación con todo esto. El pueblo que recibió el pacto de gracia abusa de su gracia, hermanos. El pueblo que recibió el arrepentimiento de la sangre, el derramamiento de la sangre de Jesús, ¿sí? No valora el sacrificio de Jesús. ¿Y cómo lo sabemos, hermanos? Escucha lo que Pablo, quien sí valoró el sacrificio, dice, el amor de Dios me constriñe. No me dejará otra alternativa que no sea predicar el evangelio. Ay de mí si no predico este evangelio, decía el apóstol Pablo. Hermanos, nuestros pecados clavaron a Cristo en la cruz. Y muchas veces estando de acuerdo que mis pecados clavaron a Cristo, yo vuelvo y los cometo mis pecados. Tan solamente estoy dando continuidad a la condición del corazón de aquellos de la audiencia de Pedro, a la continuidad de nuestro corazón hoy en día en estos tiempos. El pueblo que ha sido perdonado con frecuencia, hermanos, no perdona. El pueblo que ha recibido misericordia y predica de su misericordia, no practica la misericordia. El pueblo que escucha sobre la misericordia y dice amén, gloria a Dios, no practican la misericordia, no tienen paciencia de Cristo. El pueblo que recibió al Mesías, como en la mañana lo veíamos, manso, humilde, frecuentemente es orgulloso y rebelde, hermanos. En resumen, no somos muy diferentes al pueblo de ayer, hermanos. Así es que Pedro dice, arrepentíos para que vengan de parte de Dios tiempos de refrigerio. La característica número 1 del cristiano es, o debe de ser, y es la vida de arrepentimiento, hermanos. Continuo, porque continuamente estamos pecando contra Dios. Si hay alguien hoy que no ha entregado su vida completamente a Cristo, el llamado es arrepentíos y convertíos para que vengan tiempos de refrigerio, puedan venir a tu vida, a tu familia, a tu comunidad, tiempos de refrigerio de parte de Dios. Así es que ya escuchamos las malas nuevas y escuché las buenas nuevas, ¿sí? Que todavía hay pecado, un remanente en nosotros. Y las buenas nuevas es que Dios, aún después que clavaron a su Hijo, los resucita, se los envía para que Cristo pueda perdonar a los que clavaron, de manera que Él pueda darte perdón en esta mañana. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX
y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.